Dicen que la clave está en los detalles. De nuevo, pero fue sorprendido. Ya muy tarde para Megan Barroso, pero justo a tiempo para el resto del condado de Ventura. Dicen que la clave está en los detalles. Su cabello se caía a pedazos. Eso sobre todo es cierto cuando tratas de resolver un misterio. Tenía 900 veces la cantidad normal. Cuando investigas una muerte, no sabes de dónde saldrá la pista con la información crucial. El letrero decía, tócame y morirás. Y a veces, el pedazo más pequeño de evidencia Teníamos que saber qué le pasó a Bobby. puede resolver un caso. Mi familia tenía una funeraria. Para mí, estar cerca de los cadáveres era algo normal en mi vida. Durante los últimos 25 años, he sido forense del condado de Dauphin, Pensilvania. He participado en casi 3,000 autopsias. Dicen que todos tienen una historia que contar, pero para mí, todos los cadáveres tienen una historia que contar, y es mi trabajo escucharla. La vida en Hershey, Pensilvania, generalmente es tranquila. Pero no fue así ese día. ¡Abran paso! Bob Curley, de 32 años, ingresó a urgencias del Centro Médico Hershey, a punto de morir. Vómito excesivo, neuropatía periférica, llévenlo a la sala. No sabíamos qué tenía y los doctores estaban confundidos porque no sabían de qué estaba enfermo. ¡Mis pies! ¡Mis manos! ¡Ah! ¡Están en llamas! ¡Ah! ¡El fuego está extendiéndose! ¡Tienen que apagarlo! Él está alucinando. Tranquilo, cielo, cálmate, solo relájate, por favor. Por favor, todo va a estar bien. Bob, tienes que soltar mi brazo. Estarás bien. Estarás bien. Cálmate. Gritaba mi nombre. Mi niño. Gritaba, Sue, por favor, sálvame, Sue. Y no podía hacer nada para salvarlo. ¡Alguien venga a ayudarme aquí! ¡Código azul! ¡Código azul! Unos días después, Bob sufrió un paro cardíaco y entró en coma. No sabíamos qué le pasaba a Bobby. Obviamente nos dolía muchísimo su estado. Y mi familia quería respuestas. De inmediato, el Dr. Ward le hizo un examen neurológico y otros análisis diferentes. Pero desafortunadamente ya era muy tarde. Bob tenía daño cerebral irreversible y jamás iba a recuperarse. Siempre es difícil decirle a una familia que su paciente no se recuperará. Pero con Bob fue más difícil porque primero no sabíamos qué lo causó y era muy frustrante, y segundo, aún era relativamente joven y sano. Lo lamento. Fue una pesadilla que mi madre viera morir a su hijo así. Fue horrible. El 7 de septiembre del 91, la esposa de Bob, Joan, permitió que los doctores lo desconectaran del soporte vital. Mi mamá y yo pasamos el día completo con Bobby, todo el día. Mientras llorábamos y nos abrazábamos, Joan se quedó a su lado hasta que dejó de respirar.
Teníamos muchas preguntas sin resolver. Y siempre que una muerte no tiene una causa natural clara, llamamos al forense. Soy Graham. Graham, hola, soy el Dr. Donovan. Hola. Cuando me llamaron del centro médico Hershey, iba a ver a mi esposa para cenar. Tengo un paciente que murió de forma extraña. Creo que deberías verlo. ¿Puedes venir hoy? Por lo que el doctor Donovan me dijo, murió de forma muy extraña. Por eso di la vuelta para ir a Hershey y enfrentarme a un misterio que sabía tardaría en resolver. Sí, voy hacia allá. Te veo en 1 hora. Me acuerdo que cuando fui hacia allá era otoño. Y siempre que veo los colores de las hojas secas, pienso en cómo entramos a otro ciclo de la muerte, en el que el follaje se cae de los árboles y las flores y las plantas se marchitan. Y por lo que el doctor Donovan me había mencionado, sabía que sería un caso interesante. La primera vez que vi a Bob fue en la morgue. Es desconcertante. Y me impactó su aspecto. Mira qué grisácea está su piel. Sí. Perdió casi todo el cabello. Lo sé. No era agradable verlo. Mientras observaba su cuerpo, podía imaginar el dolor que había padecido. Porque su aspecto exterior insinuaba lo que le sucedió adentro, en sus órganos. El paciente expresó ardor en pies y manos, pérdida de habilidades motrices, neuropatía periférica. ¿Como una enfermedad autoinmune o neurológica? Exacto. Fue como Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico en el que el sistema inmunitario ataca al sistema nervioso y comienza a atrofiar los nervios del cuerpo, produce dolor y causa neuropatía periférica. Es la pérdida de sensación en manos o sentirse en llamas. Al inicio, muchas veces, se manifiesta como una enfermedad viral, como un dolor muscular, pero puede hacerse mucho peor. Pero el caso de Bob era diferente al de un enfermo típico. Guillain-Barré tenía un dolor mucho más severo del que se ve en alguien con este síndrome. Y también está la alopecia. Se le cae todo el cabello. No encaja con Guillain-Barré. No, y tenía vómito constante. No digería la comida. Para Graham, fue claro que solo podía ser una cosa. Esto parece un posible envenenamiento. Eso creí. Hice una serie de exámenes para buscar toxinas, pero para cuando tuve los resultados ya era tarde. Los médicos no vemos envenenamientos con frecuencia. Hay un viejo dicho en la medicina que dice que busques primero caballos, cosas comunes. Y si no es una cosa común, que busques cebras. Y esto no era una cebra, era una cebra morada. ¿Puedo ver el reporte toxicológico? Sí. Cuando nos dieron los resultados, tenía un nivel de talio altísimo en su organismo. Y el talio no es algo que Graham vea todos los días. El talio es un metal pesado, es venenoso. Se usaba como raticida antiguamente, pero lo prohibieron para uso comercial desde los años 60, porque era muy peligroso. También se le conoce como un veneno para asesinos, porque es incoloro e inodoro. Es inaceptable, pero está presente en el ambiente y guardamos cantidades muy pequeñas en el cuerpo. ¿Es la cantidad que tenía Robert? Debe estar equivocado. No había visto una cantidad tan alta. Bob tenía 900 veces la cantidad normal de talio. Era una cantidad increíblemente tóxica. Sabía que era un verdadero problema. Por eso sufrió esa agonía. Es de las peores formas de muerte. La forma
en que esa cantidad de veneno entró a su cuerpo era todo un misterio. Pero mi mayor pregunta era si fue homicidio. Para saber qué le pasó a Bob, necesitaba conocerlo mejor. Eso significaba que Graham hiciera un perfil victimológico. Tenía que saber quiénes eran sus amigos, con quién trabajaba, saber de su esposa. Todo eso me daría una imagen de Bob y de cómo murió. Bobby era mi hermano menor y yo lo quería muchísimo. Feliz cumpleaños, Bobby. No tenías que darme nada, gracias. De nada. Me pregunto qué cenaremos este año. Se ve delicioso, mamá. Gracias. Solo prepara esto por ti. Bobby era muy cercano a mamá. Era el menor, por eso lo mimaba un poco más. Ay, déjalo en paz. Es su platillo favorito. El platillo favorito de Bobby era el albondigón y sabíamos que en cada cumpleaños suyo comeríamos eso. Me serviré la primera rebanada. Sírvete. Todos lo querían mucho. Era un hijo amoroso, un hermano que ayudaba a todos en la familia. Eres un niño de mamá. Bobby era alguien muy alegre. Tenía muchos amigos, pero su sueño era conocer a una mujer y formar una familia. Por eso, cuando conoció a Joan Chopak en diciembre del 88, se sintió en el paraíso. Les presento a la mejor acróbata del mundo, ¡Angela! Joan tuvo antes otro esposo y tenía una hija. 6, 7. Va a establecer un nuevo récord mundial. Desafortunadamente, su primer esposo murió en un accidente de auto. Y Bobby pudo apoyarlas. Oigan, ¿qué les dije sobre esto? Bobby adoraba a esa niña y no podía esperar a tener sus propios hijos. Un año y medio después, Bob y Joan se casaron. Démosle una cálida bienvenida a Bobby y Joan. Su vida no podía ser mejor. Cuando Bobby murió, nos impactó que eso hubiera pasado, sobre todo que lo envenenaran. Joan, ojalá sepa de su pasión por el albondigón. Ah, créeme, ya me lo dijo. Nos encantaba estar en familia. Siempre iba con mi mamá. Y cenábamos todos juntos en su casa. Gracias. No solo hablo de eso. Siempre que comemos y no hay albondigón, lo mencionas. Solo me gusta. Eran una familia muy unida. Se querían y les gustaba mucho convivir. Y esa familia tenía otra razón para sentirse feliz. Joan demandó a la compañía dueña del camión, que mató a su esposo, porque el accidente la convirtió en viuda y madre soltera. Bob comenzó a planear comprar una casa, salir de vacaciones en familia, comenzar su propio negocio de electricidad. Estaba poniendo el dinero de la indemnización al servicio de su familia. Los muertos cuentan secretos, y cuando entran en mi laboratorio, mi trabajo es escucharlos. A ver, ¿qué puedes decirme, Robert? Solo hay 3 razones posibles por las que se da una muerte por envenenamiento. Puede ser un suicidio, o fue una muerte accidental, o fue un homicidio. Oye, mamá, ¿no hay albondigón? No. Descartamos el suicidio porque Bob era alguien feliz, tenía un buen matrimonio y disfrutaba la vida. Gracias. Entonces, ¿fue un accidente o un homicidio? Bob mostró todos los síntomas progresivos de un envenenamiento contario. Al principio tuvo problemas gastrointestinales, luego dolor de manos, pies y al final pérdida de cabello. Lo extraño es que esos síntomas en general se dan uno a la vez, pero Bob los experimentó al mismo tiempo. ¿O sea? Que debió ser envenenado más de una vez. El color de sus pies no era normal. Y sabía que encontraríamos algo patológico después de abrirlo.
Hago la primera incisión en la cavidad torácica. Un chorro. Cuando abrimos el cuerpo, sus órganos estaban en el lugar normal, pero estaban a punto de colapsar. Se ven inflamados. Demasiado inflamados por congestión. Hay acumulación de líquidos en los tejidos. La cantidad de talio que tenía su cuerpo cuando murió era mayor a la que cualquier persona soportaría. Los pulmones están congestionados. Eso podría indicar que inhaló el talio. Hay 3 formas de envenenarse con talio. Una es respirarlo, otra es absorberlo a través de la piel y la tercera y última, ingerirlo. ¿Entonces lo ingirió o lo inhaló? Aún no estoy seguro. ¡Ayúdeme! ¡Ayudarme! ¡Por favor! Suelta mi brazo. Estarás bien. Estarás bien. El estado de su cerebro nos lo dirá. Cuando analizas un cerebro, buscas hemorragias, buscas hinchazón y buscas daño neurológico. Cuando un cerebro se inflama, no puede mandar mensajes a los órganos ni controlar los movimientos y el cuerpo comienza a morirse. Ahí lo tienen. El beso de la muerte del talio. Edema cerebral. Nadie podría sobrevivir a esto. Su cerebro literalmente comenzó a pudrirse. Lo que Bob me dijo fue que tenía una cantidad enorme de talio en el organismo, el cual casi con seguridad ingirió, y su proceso fue difícil, doloroso y debilitante. Causa de muerte: edema cerebral provocado por envenenamiento con talio. Sí, pero ¿la forma de muerte? Graham se vio obligado a hacer algo que raramente hace. Necesitaremos un análisis más detallado. Tuve que poner causa indeterminada en el certificado, porque en ese momento no teníamos suficiente información para demostrar que la muerte había sido un homicidio o un accidente. Graham, soy Gentil. Tengo tu reporte, ya estamos investigándolo. El talio se usaba como raticida, pero descubrieron que era muy peligroso y lo prohibieron en los Estados Unidos desde los 60. Gracias. Estaremos en contacto. Gracias, Graham. Había muchas cosas extrañas en este caso. Tan solo envenenarse con talio era algo extraño. No puedes ir a la farmacia y pedir un frasco de talio. Es imposible. Prohibieron la venta de talio al público en general porque era muy peligroso. En la actualidad, solo los laboratorios tienen sales de talio. Debía haber una fuente, pero la desconocíamos. Señora Curley, lamento mucho la muerte de su esposo. Gracias. Han sido difíciles estos días. A veces es difícil hablar con una esposa en pena, con las emociones a flor de piel, su dolor, pero Joan cooperó mucho. ¿Tiene idea de dónde Robert pudo intoxicarse con talio? Es un raticida. No. Mi hija toca todo. Jamás tendríamos un veneno así en casa. Cuando buscamos en su casa, no encontramos ningún raticida. No encontramos talio en ninguna parte. Era electricista y trabajaba en muchos lugares. Sí. Su último trabajo fue en la universidad. Estaba haciendo reparaciones en un laboratorio para comenzar el nuevo semestre. Robert trabajó en un laboratorio de química. Lo primero que pensamos fue que si trabajaba en un laboratorio universitario, con diferentes químicos, ver si tenían talio. El detective Gentil y una toxicóloga visitaron la universidad. Lamento saber que murió ese joven, pero no hay talio en este laboratorio. La empleada de la universidad dijo que no había talio en el laboratorio de química.
¿Le importaría si buscamos? Pase. No permitimos que entre cualquiera. No sé cómo podría haber entrado al laboratorio. Tiene diferentes presentaciones. Buscamos algo que parezca un polvo blanco o un bloque verde metálico. Buscamos cualquier cosa que tuviera talio, como un contenedor o algún producto derivado. Seguro no encontrará nada. Pero no pasó mucho para que encontraran algo. Encontramos 5 botellas que decían sulfato de talio, y lo que había al lado nos impactó. Para limpiar talio, tócame y morirás. La persona con la que hablé, por alguna razón no sabía lo que tenían o desconocía por completo su inventario, y dijo que en el laboratorio no había talio. Nos surgieron 2 preguntas. ¿Un laboratorio universitario había expuesto a cientos de estudiantes a un veneno mortal? ¿O alguien encontró ese talio y envenenó intencionalmente a Bob? En los días posteriores a la muerte de Bob Curley, el forense Graham Hetrick y los detectives temieron que había absorbido una dosis letal de talio en un laboratorio universitario. Para limpiar talio, tócame y morirás. Si Bob se envenenó en el laboratorio, significaba que cualquiera que pasara suficiente tiempo ahí también estaba en riesgo. Asegúrate de tomar muestras de todo. Debíamos asegurarnos de que en ese laboratorio no hubiera un derrame masivo y de que otras áreas no estuvieran contaminadas de talio. Si Bob se expuso al talio, era muy probable que sus compañeros también. Jet Paxton, usted sigue. Esto es ridículo. Revisaron que todos sus compañeros no estuvieran intoxicados de talio. Cuando Joan supo del veneno en el laboratorio, temió mucho por su vida y la de su hija. ¿Te sirvo té? Sí, por favor. Gracias. De nada. Si envenenaran a mi esposa y luego se muriera, querría revisarme. Por eso, analizaron a Joan y a su hija para buscar talio. Salud. Salud. Mientras llegaron los resultados del laboratorio. Nada en el ambiente, ni en ninguna superficie. Increíblemente, no había nada contaminado con talio en el laboratorio y la única sustancia que descubrieron fue la de esos 5 frascos. Eso me indicaba que Bob había ingerido veneno directamente y que su muerte había sido un homicidio. El talio es insípido e inodoro. Si lo pusieran en su comida o agua, jamás lo sabrían. Sin duda, los resultados fueron inesperados. Estos son los resultados de las 6 personas que analizamos. Las primeras 4 son compañeros. Y estas 2, hasta donde sé, jamás estuvieron en el laboratorio. 2 personas salieron positivas en talio. Joan y su hija. Salud. Tal vez Bob llevó a casa el veneno. Joan, usted y su hija salieron positivas en talio. ¿Qué? ¿Cómo? Encontraron muy poco. No es peligroso, pero debe haber talio en su casa. ¿Recuerda alguna cosa que Bob trajera a casa de su trabajo? Esto. Joan nos dio 2 termos que Bob llevaba todos los días al trabajo. Le encantaba el té helado. Por fin teníamos un objeto de la casa que Bob llevaba al laboratorio frecuentemente y los analizaron para encontrar rastros de talio.
Unos días después, llegaron los resultados de los termos. Graham, llegó esto para ti. Gracias. Encontraron talio en un lugar, en el espiral de la tapa del termo. Sabíamos que había un enlace perfecto entre la casa, la universidad y Bob. Confirmó mi idea de que había ingerido el talio. Y aunque Joan siempre había cooperado, los detectives no habrían hecho su trabajo de no haberla investigado. Le pedimos hacer la prueba del polígrafo y estuvo dispuesta a hacerla. Y los resultados del examen fueron prácticamente perfectos. ¿Quién pudo tener problemas con Robert? ¿Un compañero de trabajo? No, todos querían a Robert. Él y sus compañeros se llevaban excelente. Siempre jugaban entre ellos y se hacían bromas en el trabajo. ¿Bromas? ¿Qué clase de bromas? Nada serio. Solo tonterías, como pegar sus herramientas en la caja o poner salsa picante en su comida. A comer. ¿Le mencionó algún nombre? Tratamos de averiguar la verdad y nos preguntamos si un compañero le habría hecho una broma. Les dijo a los detectives el nombre de un compañero en particular, Jed Paxton. Podríamos decir que era el guasón. Era el colega que más bromeaba. Parece que les gustaba hacerse bromas entre ustedes. Sí, una vez pusimos salsa picante en su termo. Debió ver su cara. Fue invaluable. Comenzó con bromas pequeñas, sin malas intenciones, no como para matarse. Jamás. ¿Pusieron algo más en su termo? No, para nada. ¿Haría la prueba del polígrafo? Por supuesto. Excelente. ¿Trabajó con Robert Curley? Sí. ¿Adulteró en secreto la comida o bebida del señor Curley en el trabajo? Sí. ¿Puso talio en el termo del señor Curley con la intención de dañarlo? No. Me dijeron que falló. Creo que fue una de las peores pruebas que el examinador había visto. En ese momento comencé a creer que estaba mintiendo. Más le vale confesar. ¿De qué habla? Más vale que comience a decir la verdad. Tenía acceso a su termo y tuvo acceso al talio. Pensamos que era muy probable que quisiera vengarse y que al tener tan a la mano un veneno letal, lo matara. En los días posteriores a la muerte de Bob Curley, su compañero Jed Paxton se volvió un sospechoso. Comience a decir la verdad. El colega de Bob falló la prueba del polígrafo por completo. Si confiesa ahora, quizá, tal vez, pueda ayudarlo. Entendió todo mal. Le he dicho desde que entré aquí que no tuve nada que ver. Jed se apegó a su historia. Y Graham tenía razones para creer que decía la verdad. La prueba del polígrafo no es exacta. El comportamiento humano y las reacciones corporales son complejas. Por eso la prueba puede aumentar el ritmo cardíaco y la temperatura de la piel. Aunque era sospechoso por haber tenido acceso al veneno y fallar la prueba del polígrafo, los detectives necesitaban más evidencias. En ese momento no había suficientes evidencias para acusar a alguien de matar a Bob.
Lo que más deseaba era poder contar la historia completa de la muerte de Bob. Y no determinar la muerte de una persona siempre me inquieta. Nos preocupaba que jamás se resolviera. Necesitábamos saber qué le pasó a Bobby. 4 meses después, designaron a Peter Olszewski como el nuevo fiscal de distrito. Nos presionaban mucho desde muchos frentes para tratar de resolver el caso. Llegaremos al fondo de esto. Se lo prometo. Siempre que investigaba un caso de homicidio en primer grado, supe que había un nuevo tipo de examen toxicológico que podía detectar la presencia de algunos metales pesados en el cabello humano. Aunque es poco común en las investigaciones forenses modernas, era una técnica que Graham conocía muy bien. El análisis capilar apareció como auxiliar de la ciencia forense en 1850, pero jamás lo había usado en un caso. Graham, soy Olszewski. Me pareció algo interesante y estaba listo para hacerlo. ¿Has oído del análisis capilar? Un poco. Muchas drogas dejan en el cabello un rastro, al igual que los metales. ¿Habrán quedado rastros de talio en el cabello de Robert? Por supuesto. Y cuando llegan ahí, nunca desaparecen. Cuando analizas un cabello, es como si consultaras un registro. Ves qué químicos consumieron, por cuánto tiempo y la cantidad de la dosis. Aunque parecía una técnica forense prometedora, Graham se enfrentaba a 2 graves obstáculos. La víctima había perdido casi todo el cabello por el talio y llevaba enterrado casi 3 años. Desafortunadamente en este caso, necesitaremos una muestra mejor. Aunque teníamos cabello de la primera autopsia, un análisis capilar requería más de lo que teníamos, y para poder tomarlo, había que exhumarlo. Necesitaban exhumar su cadáver para obtener más información. Teníamos muchas preguntas y eso nos daba una esperanza. No era algo extraño para mí. Nací en el piso superior de una funeraria. Veía trabajar a mi padre y una de sus tareas era exhumar cadáveres. Hola. Gracias. El clima era húmedo, había llovido mucho y el suelo estaba lodoso. Pete. Hola. Hola, Pete. Hola, qué ¿cómo gusto estás? verte. Algunos sepulcros son impermeables y también algunos ataúdes, pero no siempre. ¿Crees que el agua sea un problema? Tal vez. Ojalá esté en una cámara mortuoria. Mientras veía cómo sacaban el ataúd, noté que salía agua del interior. Y sentí como si me golpearan el estómago. Eso no se ve bien. No. Nuestra primera pregunta fue de qué forma podría afectar el agua las muestras de cabello si es que todavía quedaba alguna en su cuerpo. El ataúd seguía sellado y el equipo lo transportó a la morgue para una segunda autopsia con la esperanza de que no fuera muy tarde. Obviamente lo que más queremos es cabello. Y no queda mucho. El agua causó mucho daño. Solo había hebras de cabello. Y aunque el pelo resiste muy bien, era muy delgado y muy difícil de encontrar. Creo que puedo tomar suficiente de la base de la cabeza. De aquí.
Y parece que hay un poco más aquí, Tom. Después de una búsqueda exhaustiva, encontraron suficiente cabello para que el laboratorio lo analizara. Estaba nervioso. No sabíamos si, con el tiempo, las muestras, aún sin mojarse, se habrían deteriorado hasta el punto de ser inservibles. Pero cuando les dieron los resultados... Bueno, Robert, háblanos. Graham se quedó impactado al ver varias secciones negras en las muestras de cabello. ¿Eso es talio? Lo cual reveló la cronología de su muerte. Según esto, sufrió varios envenenamientos. El análisis del cabello de Bob mostró que lo envenenaron 7 veces en 11 meses. Supe de inmediato que fue un homicidio. Eso permitió que los detectives pudieran descartar algunas teorías. Supimos primero que no fue un accidente en el trabajo. Y segundo, que eso no fue ninguna broma, que salió mal. Cuando Graham hizo la cronología, vio cuándo recibió la última dosis de talio e hizo un descubrimiento aterrador. Está en la raíz, la sección más nueva del cabello. Y es la más oscura. Esto significa que esa dosis fue solo 1 o 2 días antes de morir. Lo más impactante fue que ingirió la dosis más grande y letal mientras estaba en la cama del hospital, en el centro médico Hershey, frente a todos. Eso significaba que el asesino era alguien muy cercano a Bob, alguien que aseguraba que era un ser amado. La muerte de Bob Curley había sido un misterio hasta que una muestra de su propio cabello indicó que fue un homicidio. El análisis del cabello de Bob Curley reveló que lo envenenaron 7 veces en 11 meses. Pero el hecho más impactante fue que ingirió la dosis más grande y letal mientras estaba hospitalizado. ¡Ayúdenme! Tranquilo. Su madre, su esposa Joan y su hermana Susan cuidaban a Bob al pie de la cama. Los detectives nos pidieron que demostráramos dónde habíamos estado en algunos momentos específicos, porque nos consideraban sospechosas. Los detectives determinaron que solo hubo una persona cerca de Bob Curley en todo momento que ingirió el veneno, y esa persona era la esposa de Bob, Joan Curley. Basándonos en el análisis capilar, 2 meses después de que se casaron, Joan comenzó a envenenarlo. Inició con pequeñas dosis y después aumentó la dosis. Fue un proceso metódico que llevaría a Bob hasta la muerte. Y poco después, surgió evidencia aún más comprometedora. Cálmate, cálmate. Una enfermera del centro médico Hershey vino para decirnos Estarás bien. Cálmate, cálmate. No te que muevas. justo antes de que conectaran a Bob al soporte vital, tomó su brazo y le suplicó que no permitiera que se acercara a su esposa, Estarás bien. porque trataba de matarlo. Está tratando de matarme. No es lo que parece. Bob. Creo que pensaron que estaba alucinando por estar enfermo. No me imagino qué habrá sentido Bob acostado en esa cama de hospital, sabiendo que su esposa era quien lo estaba matando.
Tenían suficientes pruebas para arrestar a Joanne Curley, de 33 años, y acusarla de homicidio en primer grado. Pero al principio, ella no quiso cooperar. El día del arresto, la mujer que antes era cooperativa y que estaba dispuesta a ayudar no quería decir nada. Bueno, Joanne, ahora dinos qué pasó. Vamos, Joanne. ¿Cómo envenenaste a Robert? Cuando se dio cuenta que podían condenarla a muerte, comenzó a confesar qué había hecho, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Lo ponía en su comida, a veces en su té. Joanne y Bob Curley vivían en casa de su abuela, la cual tenía veneno para ratas en el sótano. Joanne metió un poco de veneno en una bolsa y lo echaba en su té y en su comida. Literalmente nos dijo que envenenó a Bob mientras estaba en el hospital moribundo. Cuando la familia de Bob se enteró de que Joanne lo mató, quedó devastada. Es vengativa, maliciosa y puede dañar a cualquiera. Estuvieron casados 6 semanas antes de que empezara a envenenarlo. 6 semanas. Le dio a su hija de 4 años veneno para ratas. ¿Y para qué? Solo para confundir a los detectives, y al final consiguió justo eso. ¿Qué clase de madre envenenaría intencionalmente a su hija solo para encubrir que es culpable? Es diabólica. Pero los detectives aún tenían otra pregunta importante. ¿Por qué mató a su esposo? No estaba feliz con mi matrimonio. Él no era el hombre que pensaba. Nos dijo literalmente que quiso matarlo para cobrar el seguro. ¿Cuánto es de eso? $150,000. La codicia es suficiente motivo para matar. Sucede todo el tiempo. Joanne se declaró culpable de homicidio en tercer grado y la sentenciaron a 20 años de prisión. El caso fue terrible, porque conocíamos a la familia. Sentíamos su pena y queríamos lo mejor para ellos. Hemos mantenido con vida el recuerdo de Bob por más de 25 años. Sé que mi hermano está bien cuidado, que mamá está con él ahora y está cuidándolo otra vez. Murió muy joven. Extrañamos mucho a Bobby y me hace falta. Los muertos siempre hablan, aunque sea con murmullos. Y en el caso de Bob, fue un jirón de evidencia lo que le hizo justicia. Doblaje por Candiani.